Hace miles de años los sabios escribieron sobre un imperio que se levantaría desde el este, desafiaría a las potencias del oeste y pondría al mundo entero al borde del juicio final. Esa tierra olvidada por muchos y temida por otros fue llamada Persia. Hoy la conocemos como Irán. Muchos creen que las profecías bíblicas solo hablan del pasado o de un futuro lejano. Pero, ¿y si te dijera que hay una que ya se está cumpliendo frente a nuestros ojos ahora mismo? ¿Y si el conflicto entre Irán y Estados Unidos no es solo político, sino espiritual? ¿Y si está escrito que esta guerra tenía que ocurrir? Irán, una nación envuelta en historia, religión y secretos milenarios, ha estado en el centro del caos desde hace décadas. Su enemigo declarado, la superpotencia occidental más grande del mundo. Pero esta enemistad no comenzó ayer. No se trata solo de petróleo, ni de bombas, ni de poder. Se trata de destino, y quizás de una batalla que estaba escrita antes de que cualquiera de nosotros naciera. Para entender esta profecía, tenemos que retroceder más de 2500 años, cuando los imperios dominaban el mundo y las voces de los profetas advertían sobre guerras, reyes y naciones que se alzarían para traer destrucción. En el libro de Daniel se menciona a Persia como una potencia que tendría un rol clave en los últimos tiempos. En Ezequiel 38 se habla de una alianza profética que incluiría a Persia, Cus y Fut, naciones que hoy corresponden a Irán, Sudán y Libia, enfrentándose contra Israel en los días finales. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero Irán, la antigua Persia, sigue ahí, resistente, determinada, desafiando al orden mundial. Durante siglos, Persia fue una tierra de reyes poderosos, de sabiduría profunda y de religiones que marcaron la humanidad. Zoroastro, el profeta persa, predijo la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, en una batalla final conocida como el Frashokereti, una especie de apocalipsis persa. Y aunque el mundo cambió, esa visión sobrevivió y renació. En 1979 algo se encendió. Una revolución estalló en Irán. El régimen del Shah, apoyado por Estados Unidos, fue derrocado. En su lugar se instauró una república islámica liderada por el ayatolá Jomeini, quien declaró a EEUU como el Gran Satán. Desde ese momento, Irán y Estados Unidos no han sido simplemente enemigos. Se han convertido en polos opuestos de una guerra ideológica, religiosa y para algunos profética. El odio no es solo político, es teológico. Mientras Irán promueve la fe chiita y la espera del Mahdi, una figura mesiánica que vendrá a destruir la injusticia, Estados Unidos representa para ellos un imperio decadente, opresor y arrogante. ¿Y si el Mahdi solo pudiera aparecer tras un gran conflicto? ¿Y si Irán cree que es su deber provocar ese conflicto para cumplir la voluntad divina? Desde la Revolución Islámica, Irán ha estado construyendo algo más que armas. Ha estado cultivando una narrativa de resistencia, de misión sagrada. Y cada vez que una bomba cae, cada vez que una sanción se impone, ese relato se fortalece. A lo largo de los años, los ataques entre Irán y Estados Unidos han sido múltiples, a veces directos, a veces ocultos. En 1983, un atentado suicida contra marines estadounidenses en Líbano mató a más de 200 soldados. El responsable, un grupo financiado por Irán. En 2011, Estados Unidos acusó a Irán de planear un atentado en suelo americano. En 2020, un dron estadounidense mató a Qasem Soleimani, el general más poderoso de Irán. ¿Y cuál fue la respuesta iraní? Un ataque con misiles a una base militar estadounidense. Pero lo más inquietante no fue el daño, sino el mensaje. No hemos terminado. En las calles de Teherán se ven murales que representan el enfrentamiento final con Estados Unidos. Algunos muestran a la Casa Blanca en llamas, otros al Mahdi liderando una marcha de guerreros. Y en medio de todo esto, los líderes religiosos aseguran que el conflicto no es político, sino divino. Lo más perturbador es que mientras Occidente interpreta estos actos como provocaciones, para muchos dentro de Irán es una preparación para algo que no se puede evitar. Porque si la llegada del Mahdi requiere caos, destrucción y guerra, entonces la guerra no es un problema, es un paso necesario. Y mientras tanto, Estados Unidos también se prepara, con bases militares rodeando Irán, con aviones, satélites y fuerzas especiales desplegadas en cada rincón del Golfo Pérsico. Pero esta no es una guerra cualquiera. Es una guerra que si se enciende completamente arrastrará a todo el planeta. Y ahí es donde la profecía vuelve a aparecer. Muchos estudiosos creen que el libro de Apocalipsis no solo habla de símbolos y bestias, sino de eventos reales, de naciones que se enfrentarán en una última gran batalla. Algunos interpretan que Irán representa a los reyes del este que cruzarán el Éufrates para enfrentarse a Israel y a las naciones aliadas de Occidente.
Otros ven en la figura de Babilonia, la gran ramera, a un sistema corrupto que será destruido por fuego. ¿Y si ese fuego es nuclear? ¿Y si el juicio que tanto temen está siendo fabricado por nuestras propias manos? La historia ha tratado de ocultar estas conexiones. Ha querido reducir los conflictos a geopolítica y petróleo. Pero cuando miras más allá, cuando conectas los puntos, parece claro. Irán no está actuando solo. Está siguiendo una historia escrita hace milenios. Y quizás, solo quizás, Estados Unidos también está cumpliendo un rol, no como el salvador, sino como el antagonista de una profecía más antigua que su propia existencia. Ahora que conoces esto, puedes ignorarlo. Puedes mirar las noticias y pensar que solo son coincidencias, o tal vez has abierto los ojos a una verdad que estuvo allí desde siempre, escondida en pergaminos antiguos, en palabras sagradas, en sueños de profetas que ya sabían lo que vendría. Porque si esta guerra fue escrita, lo único que falta es que alguien encienda la chispa. Dicen que los grandes imperios no caen por las armas, sino por la profecía, que cuando una nación cree que su destino ha sido escrito por el mismísimo Creador, ya no necesita diplomacia. Solo tiempo. Irán ha esperado ese tiempo, y para ellos el reloj ya está corriendo. En lo profundo de su estructura religiosa, Irán sostiene una visión del mundo que no es compatible con la paz ni con la coexistencia. No porque odien a Occidente, sino porque están convencidos de que la paz duradera solo llegará después de una gran purificación global. Una guerra que marcará el regreso de su Redentor, el Imam Mahdi, la figura mesiánica esperada por los musulmanes chiitas. A diferencia de la visión sunita, que espera una era de justicia sin detalles específicos, los chiitas duodecimanos, la rama dominante en Irán, creen que el Mahdi ya nació, que fue ocultado por Dios en el siglo IX, y que regresará en los últimos tiempos para acabar con la corrupción, la injusticia y los enemigos del Islam. ¿Y quiénes son esos enemigos? En los discursos más fervientes son nombrados Israel, Estados Unidos y el mundo occidental. Pero el regreso del Mahdi no ocurrirá en tiempos de calma. Según sus textos, su aparición requerirá un mundo sumido en guerra, sangre, caos y desesperación. Algunos clérigos iraníes han dicho que ese caos puede y debe ser provocado. ¿Suena extremo? Lo es. Pero también lo es la convicción con la que lo creen. Durante décadas, los gobiernos iraníes han invertido miles de millones en exportar su ideología. Desde el Líbano hasta Yemen, desde Siria hasta Gaza, Irán ha armado, entrenado y financiado milicias, ejércitos y movimientos con un objetivo común: resistir al Occidente, desestabilizar a Israel y mantener el fuego vivo hasta que llegue el Mahdi. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Estados Unidos sigue jugando su rol, como si también supiera que está atrapado en una narrativa que no puede controlar. Ha invadido, ha sancionado, ha asesinado líderes clave y ha llenado el Golfo de portaaviones. Pero por más fuerza que tenga, parece no poder cambiar lo más importante: la creencia religiosa de su enemigo. Y si hay algo más poderoso que las armas, es la fe ciega en el destino. En 2020, Estados Unidos ejecutó un acto que encendió todas las alarmas: el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, el brazo élite de operaciones especiales de Irán. Soleimani no era solo un militar, era un símbolo, un guerrero sagrado para muchos iraníes, un mártir viviente que personificaba la lucha contra Occidente. Su muerte fue más que un golpe estratégico. Fue un movimiento simbólico que para muchos activó el siguiente capítulo de la profecía. Los funerales fueron masivos. Multitudes gritando «Muerte a América». Líderes religiosos asegurando que la venganza no sería inmediata, sino justa, y que llegaría en el momento señalado. Y es que en el corazón de la profecía chiita, cada mártir acerca más la venida del Mahdi. Para nosotros fue un acto de guerra. Para ellos fue un sacrificio sagrado. Y mientras la tensión crece, Israel observa, el pequeño país que para muchos también forma parte de las profecías. En Ezequiel 38 y 39 se habla de una alianza de naciones del norte y del este que atacarán a las montañas de Israel. Persia está nombrada. Y aunque durante siglos ese texto parecía lejano, hoy Irán ha prometido borrar a Israel del mapa. No es un rumor, es una declaración oficial, repetida decenas de veces por altos cargos iraníes. Y en el mapa oficial de sus misiles, Israel no existe, está cubierto de rojo. ¿Qué ocurre si Irán logra desarrollar un arma nuclear? ¿Qué pasa si el caos necesario para que el Mahdi regrese se convierte en una guerra atómica? Y si los líderes iraníes creen que ese sacrificio, por más catastrófico que sea, es el precio que hay que pagar para cumplir la voluntad divina.
Estados Unidos lo sabe. Por eso ha intentado frenar el avance nuclear iraní. Acuerdos han ido y venido, inspecciones, sabotajes, virus informáticos, amenazas. Pero Irán sigue adelante, lentamente pero con convicción. En secreto, algunos en Washington temen lo que nadie quiere decir en voz alta, que Irán tal vez no tenga interés en disuadir una guerra, sino en provocarla. Y ahí es donde el terror se vuelve real. Porque si Irán lanza un ataque contra Israel, este responderá con toda su fuerza. Y si Israel está en peligro de destrucción, podría usar su arma más temida, la doctrina del Samuel Option, que contempla el uso nuclear como defensa última. Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, se vería obligado a intervenir. Rusia, que mantiene relaciones con Irán, podría reaccionar. China, que compra petróleo iraní, observaría. Y lo que comenzó como una profecía, podría terminar como una guerra mundial. Algunos dirán que esto es fantasía, que la política no se guía por profecías. Pero en Irán no lo creen así. En Irán la política es religión, y si el líder supremo, el ayatolá, es considerado el representante del Mahdi en la tierra, ¿cómo se puede detener un plan que viene del cielo? Los que han estudiado las profecías bíblicas lo saben. El choque entre Oriente y Occidente, el resurgimiento de Persia, el sitio a Israel, la guerra global, todo está ahí, en textos escritos hace miles de años, en pasajes olvidados, en versos que parecían simbólicos, pero que ahora, palabra por palabra, se parecen cada vez más a los titulares del presente. Incluso el libro del Apocalipsis menciona a los reyes del Oriente, cuyas tropas cruzarán el Éufrates para preparar el camino de la gran guerra. ¿Y qué país está exactamente al este de Israel? Irán. En la ciudad santa de Qom, uno de los centros espirituales más importantes del chiismo, hay bibliotecas enteras dedicadas al estudio del regreso del Mahdi. Textos antiguos, visiones, sueños, y todos coinciden en algo. La guerra vendrá primero. Un choque tan grande, tan devastador, que el mundo pedirá a gritos un salvador. Y mientras tanto, la tensión sigue. Las provocaciones continúan. Ataques cibernéticos, atentados misteriosos, drones derribados, espías ejecutados. Y cada vez que algo ocurre, hay un susurro que se escucha entre los más religiosos. Estamos más cerca. En los sermones del viernes, los clérigos hablan del Mahdi como si ya estuviera aquí. Algunos incluso aseguran que ya está entre nosotros, esperando la orden de Dios para revelarse. Y cuando lo haga, aseguran, el mundo cambiará para siempre. ¿Y qué papel tiene Estados Unidos en esta historia? Para Irán, EEUU no es solo un país enemigo, es el símbolo del mal moderno, el gran Satán, una nación decadente, promotora del libertinaje, que domina al mundo con dinero, armas y corrupción. Según su visión, el Mahdi no puede regresar mientras ese poder exista. Y si eso es cierto, entonces la destrucción de Estados Unidos no es solo un objetivo militar, es un mandato divino. En las universidades iraníes los estudiantes aprenden sobre geopolítica, sí, pero también sobre teología del fin del mundo. Se les enseña que están viviendo en tiempos especiales, que tienen una misión histórica, que están llamados a ser soldados de la luz en una guerra contra la oscuridad. Y si todo eso se combina con tecnología, con armas avanzadas, con misiles hipersónicos y drones suicidas, entonces no estamos ante una nación más. Estamos ante una máquina profética que se mueve con paciencia pero con un destino claro. Y ahora te pregunto, ¿cómo detienes a alguien que no tiene miedo de morir? ¿Cómo detienes a un país que no teme a la guerra, sino que la desea? Estados Unidos sigue actuando, claro. Tiene espías, satélites, armas nucleares, alianzas. Pero también tiene miedo, porque Irán no pelea con las mismas reglas. No amenaza con destruir, amenaza con cumplir una profecía. Y ahí está el mayor peligro, porque cuando un pueblo cree que su rol es provocar el fin del mundo para traer un nuevo orden, ya no hay negociación posible. No hay tratado que los detenga. No hay presidente que pueda desescalar eso, porque ya no hablamos de política. Hablamos de fe. Hablamos de algo más fuerte que cualquier arma, la certeza de que todo esto debe pasar. Y mientras los políticos del mundo firman acuerdos y rompen tratados, la profecía sigue avanzando. Silenciosa, imparable, como un río que ha estado dormido durante siglos, pero que ahora ruge. La historia no es lineal. A veces regresa. Y Persia, esa tierra antigua que parecía muerta, ha vuelto con más poder que nunca. No con ejércitos visibles, sino con ideas, con misiles, con visiones sagradas. Y tal vez con un destino que ya no se puede evitar. Algunos pensarán que esto es exageración, que las profecías son solo metáforas. Pero si ese fuera el caso,
¿Por qué tantas de ellas parecen cumplirse justo ahora? Tal vez Irán y Estados Unidos no estén simplemente enfrentados. Tal vez estén representando un rol escrito por manos invisibles hace miles de años. Tal vez el fin no llegue con una bomba, sino con la activación de una historia que ya estaba escrita. Y tú, que estás viendo esto, ahora lo sabes. Lo que viene no es solo una guerra, es un cumplimiento, un acto final, una profecía que despertó, y esta vez nadie podrá detenerla.